Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los saluda a esta hora Carlos Eduardo Sánchez. Desde ya los invito a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos como @latarde_NTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Y lo hacemos en Chile, donde un sismo de magnitud 6.8 sacudió el centro del país. Así lo informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El foco del sismo de este movimiento telúrico se ubicó a 9,8 kilómetros de profundidad. En tanto, el epicentro estuvo localizado a 135 kilómetros al este de la ciudad de Talca, sobre el Océano Pacífico, y a 68 kilómetros al este de la ciudad de Constitución. Las autoridades no emitieron alerta de tsunami. Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas. Mientras el sismo ocurría, esta que van a ver era la reacción de los ciudadanos en el aeropuerto. Todavía sigue. Vamos ahora a Nicaragua, porque otro medio de comunicación cesa su actividad. Se trata del Nuevo Diario, un periódico impreso y digital que tras casi 40 años de trayectoria se vio obligado a suspender su labor informativa. A través de un comunicado, la Junta Directiva argumentó que por el desabastecimiento de materia prima causado por la retención de insumos en la Dirección General de Aduanas, se vio forzado a imprimir solo 8 páginas tras el inicio de la crisis sociopolítica en el país centroamericano. Desde agosto, el director editorial Douglas Carcache advirtió que el periódico dejaría de imprimirse a consecuencia de la presión del régimen de Daniel Ortega. El Nuevo Diario se convirtió en uno de los medios de comunicación críticos del régimen y por ende en un objetivo político del sandinismo. Mi primera invitada de hoy es Ana Cruz, periodista nicaragüense. Ella formó parte precisamente del equipo del Nuevo Diario en Nicaragua. Ana, bienvenida a NTN24, es un gusto que nos acompañes. Buena tarde. Gracias, Carlos. Bienvenida. El Nuevo Diario de Nicaragua, con casi 40 años de trayectoria, de vida en el país, además crítico del régimen de Daniel Ortega, cierra sus puertas, cesa actividades. Quería preguntarte cómo fueron esos meses antes de que se tomara esta decisión, antes del cierre. A ver, los meses para el periodismo independiente antes del cierre del Nuevo Diario han venido siendo duros, difíciles, porque en las coberturas normalmente nosotros siempre tenemos un grado de riesgo, dado que el gobierno de Nicaragua ha decidido atacar a los medios independientes. Hemos tenido ataques en Radio Darío, en Radio Corporación, en Radio Camuapa, diarios como ahora que hubo, también cerró previo al Nuevo Diario y a Metro. Esas son parte de las cosas que hemos venido viviendo en Nicaragua. En especial en la cobertura del Nuevo Diario, yo diría que, bueno, estuve un año en ese lugar laborando y diría que sí, también hubo sus riesgos, porque al final también se cubrían violaciones a derechos humanos, se cubrían manifestaciones que realiza la oposición nicaragüense. Entonces sí, sufrí cierto riesgo en ese tiempo en el que estuve, aunque debo decir que los meses más duros durante la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua los viví en las coberturas que realicé en Artículo 66. Ana, el diario pasó de 38 a solo 8 páginas en formato estándar desde que inició esta crisis sociopolítica en Nicaragua. ¿Por qué se fue pagando? Así es, los insumos o materia prima, como se conoce, que en este caso sería la tinta, el papel, las planchas que se ocupan para imprimir el periódico, estaban retenidas. Hace unos meses, pues lo que decidió el gobierno, y en este caso aduana muy puntualmente, fue entregar el 20% del papel, pero se quedó el 80% del papel. Entonces vino un cambio, además el formato cambió a tabloide. Entonces, todos estos cambios se vinieron dando desde que la materia prima fue retenida en la dirección de aduana, pese a que todos los impuestos ya se habían pagado, o sea, todos los trámites eran a favor de la empresa. Sin embargo, el gobierno y toda su maquinaria lo que hacía era retenerlo para precisamente terminar en esto, ¿no? En el cierre, que al final sabemos que también hubo presión directa a la empresa para que cerrara, porque también podía quedar la web, y eso es lo que muchos de los periodistas nosotros nos cuestionamos, aunque ellos refieren que no era rentable, que no se podía
costear los gastos, ¿no? Toda la planilla y lo que esto implica. Pero muchos sabemos que el sitio era bastante visitado por las estadísticas y al final nosotros consideramos que hubo mucha presión de parte del gobierno y que al final el medio por eso terminó cerrando en sus dos plataformas, en la impresa y también en la digital. Ana, nos decías que en las calles o en las aduanas, en este caso, les retenían el papel. ¿Lo mismo pasa, te pregunto, con otros medios de comunicación impresos en el país o solo con aquellos que muestran una postura crítica frente al régimen de Ortega? Creo que esto solo pasa con los medios que critican al gobierno de Nicaragua. En este caso también lo está viviendo la prensa. La prensa también es un medio de circulación nacional y también es impreso y digital. Ellos también han venido denunciando que a lo largo de un año se le ha retenido su materia prima, a diferencia del Nuevo Diario que recibió en cierto momento el 20% del papel que tenía retenido. La prensa no ha recibido nada y lo continúan denunciando y es parte de lo que se sigue viviendo en el país. O sea, los medios independientes son los que están siendo más vulnerables ante la decisión del gobierno de ejercer censura en contra de estos medios independientes. Quería preguntarte también, Ana, sobre pues, la situación que se viene ahora para muchas familias. Tras este cierre, ¿cuántos trabajadores se quedaron desempleados? Yo podría, no tengo un dato exacto porque no manejo la planilla, ¿verdad?, del Nuevo Diario. Sin embargo, puedo decirte fácilmente que pudieron ser más de 50 trabajadores los que quedaron en el desempleo. No solo eran periodistas, sino eran maquetadores, eran, los que llevaban la página web, los fotógrafos, los que llevaban edición de video, la gente de limpieza. O sea, todos nos fuimos en el paquete, editores, jefe de redacción, todos, es decir, son más de 50 personas o ahora más de 50 familias que quedan en el desempleo, a ver si emprenden, a ver qué haces literalmente para sobrevivir. ¿Qué se siente, Ana, al ver el cierre de medios de comunicación en tu país frente a tanta persecución que reportan colegas a diario, semanalmente? ¿Qué le dices a Daniel Ortega ante el hostigamiento que mantiene sobre los periodistas? A ver, en lo personal puedo decir que estoy indignada, o sea, me indigna. En cierta forma siento que el medio fue entregado al régimen, es decir, o sea, lo cierran y nos está entregando a todos los periodistas que dimos un montón. ¿Y qué le puedo decir al gobierno? Que se deje de equivocar, porque los periodistas independientes no nos rendimos y seguimos fuertes y vamos a seguir informando desde diferentes trincheras. Que así sea, Ana. Finalmente, el régimen de Nicaragua sigue censurando, cierra medios de comunicación, los asfixia, coarta además la libertad de expresión, persigue a todo aquel ciudadano que eleva su voz de protesta. ¿Qué le espera a tu país, a Nicaragua, si sigue en pie esta política del régimen? Creo que lo que nos queda a los periodistas independientes, me refiero muy puntualmente a los independientes porque aquí también hay medios oficialistas y esos pues yo puedo decir que no tienen ningún problema y ellos pueden creer que ejercen su libertad de expresión o su libertad de prensa, pero en el caso de los periodistas independientes lo que nos queda es luchar contra la censura desde los espacios que ahora tenemos en Internet, porque muchas plataformas han abierto y desde ahí se continúan denunciando las violaciones a derechos humanos. Cuando en Nicaragua no se pueda repartir un diario, cuando en Nicaragua no se pueda realizar una transmisión directa desde una radio, yo creo que también vamos a tener Internet, a menos que nos vaya a pasar como en Cuba, ¿verdad? Pero ahorita nuestra trinchera creo que también está en Internet, desde las redes sociales o en los sitios web, y desde ahí pues seguir denunciando las violaciones a derechos humanos, las violaciones a la libertad de prensa, la libertad de expresión que vive Nicaragua. Para eso y mucho más cuentan los periodistas nicaragüenses, por supuesto, con esta casa, NTN 24. Esa es Ana Cruz, periodista nicaragüense. Gracias por acompañarnos hoy en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias a vos, Carlos. Hasta pronto. En esta parte quiero presentarles la labor que realiza la Fundación Entre Dos Tierras, que se encarga de brindar ayuda humanitaria a cientos de venezolanos que llegan a Bucaramanga, del lado colombiano, huyendo de la crisis que afronta Venezuela. Diariamente atiende entre 700 y 800 personas, mujeres embarazadas, adultos mayores, hombres, niños, que no tienen otra forma de sustento ni cómo sobrevivir día a día. La Fundación Entre Dos Tierras nace en 2012 como un sentimiento espontáneo de solidaridad hacia los migrantes venezolanos.
Posteriormente, en agosto del 2017, se formaliza como fundación, con todos los registros y certificados pertinentes para su funcionamiento dentro de la normativa vigente. La motivación inicial estuvo enfocada en actividades de capacitación, orientación sobre las dinámicas propias de Colombia, enfoques hacia el emprendimiento, asesoría jurídica y migratoria, asistencia médica y psicológica, suministro de medicamentos, mercados para familias más necesitadas y auxilios especiales. Sin embargo, dada la emergencia producto de las acciones arbitrarias del régimen de Venezuela y dada la negligencia consular, debimos abrir nuevas opciones hacia la ayuda humanitaria, reforzando el tema de salud, educación, alimentación, ayuda en las carreteras y canalizando todo tipo de ayudas. A esta hora nos acompaña aquí en estudio Adriana María Parra, es la subdirectora de la Fundación Entre Dos Tierras. Adriana, bienvenida a NTN 24. Gracias por apartar unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí. Muchísimas gracias a ti por este espacio. De verdad que para nosotros es muy valiosa esta oportunidad de transmitirles lo que hacemos y sobre todo lo que necesitamos. Adriana, 2 años trabajando para tenderle la mano a mis hermanos venezolanos que están huyendo de una situación de miseria prácticamente en Venezuela. Hay quienes salen incluso porque están muriendo de hambre, hay otros que no tienen tratamiento médico, hay otros que no tienen cómo mantener a sus hijos, algunos son bebés. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo decidieron agruparse y tenderles la mano al hermano venezolano? Sí, bueno, esto surge como surgieron todas las organizaciones de ayuda humanitaria, como un sentimiento espontáneo frente a la necesidad que nos estalló en la cara y ante lo único que correspondía hacer era actuar, partiendo del principio que todos somos responsables de todos y además en un profundo sentimiento de solidaridad patria. Así surgen todas estas ONG que hoy en día cargamos el peso enorme de la migración venezolana y lo dirige, lo motiva inicialmente Alba Pereira, quien es nuestra directora y que hace que esto surja a partir del restaurante que ella tenía donde los venezolanos acudían inicialmente solo en búsqueda de información. Y ya luego, pues, la crisis empieza a aumentar y esto ocurre hace 7 años. Nosotros tenemos 2 años full con las rutas humanitarias, pero realmente la Fundación tiene 7 años funcionando. Entre dos tierras, que en el caso de la migración y la crisis que se vive en Venezuela terminan siendo una sola tierra, América, la Gran Colombia que fue hace mucho tiempo. Es decir, tierras y países hermanos. Ahora, entre 700 y 800 personas a diario reciben alguna atención por parte de ustedes. ¿Cómo logran poder mantener ese servicio? Bueno, realmente ha sido una labor titánica, con mucho esfuerzo, invocando muchísimo la solidaridad de Colombia, que de paso pues expresamos nuestra gratitud porque sin esa solidaridad no sería posible el actuar nuestro y de otras ONG que están en esta misma labor. Tenemos muy poco apoyo local, es decir, de las instancias de gobierno, pero funcionamos apoyados en donaciones más particulares. Es difícil, enfrentamos una cantidad de rechazos y de situaciones que tienen que ver con el agotamiento de la solidaridad frente al tamaño del desplazamiento. Sin embargo, hemos podido lograrlo. Sí, ofrecemos en este momento en nuestra sede entre 600 y 800 raciones diarias. Damos desayuno y almuerzo y más recientemente estamos dando teteros, que son unos 150 teteros diarios, dado que la migración ahora incluye un número muy alto de niños y bebés. También ofrecemos la asistencia en carretera, hacemos las rutas humanitarias, cubrimos la ruta Bucaramanga-Cúcuta, donde salimos al encuentro del caminante con la única intención de hacerle sentir que lo estamos esperando, que todo va a estar bien. Y cubrimos la ruta de Bucaramanga-Barranca y Bucaramanga-San Gil, acompañando la salida hacia Medellín y Bogotá. Usted habla, Adriana, de un agotamiento de la solidaridad y eso me lleva a un plano peligroso. Y es que es una línea muy fina o hay un espacio muy corto entre
de que empieza a aparecer en este caso el fantasma de la xenofobia. ¿Cuál es su opinión sobre esa situación? Bueno, yo pienso que tenemos que partir del hecho importante que el tema del desplazamiento forzoso de la población venezolana es un asunto de Estado, del Estado, de la comunidad que le recibe. En este caso es un asunto del Estado colombiano y por lo tanto debe manejarse dentro de un marco legal, debe contar con un presupuesto y sobre todo debe tener unas políticas públicas. No está pasando del todo así, esto fue sorpresivo, aun cuando ya llevamos 2 años argumentando la sorpresa, y esto ha hecho que sea difícil y que sí caigamos en esos espacios donde se agota la solidaridad porque pasa y pasa el tiempo y la situación, lejos de aliviarse, se agrava y no hay una ejecución de políticas públicas que aminore el impacto en la comunidad que recibe. Entonces sí, caemos en esa línea delgadita de la xenofobia. Sin embargo, yo aquí quiero hacer mucho énfasis en que debemos retomar el discurso benigno, que debemos enfocarnos en el aspecto positivo de lo que está ocurriendo, porque sí están ocurriendo cosas buenas en torno a la migración, está llegando gente muy valiosa, están ocurriendo cambios muy favorables, estamos sensibilizando en niveles que nunca antes se habían vivido, incluso que pueden influenciar en el desplazamiento interno que también ya vivía Colombia. Creo muy difícil que se desarrollen explosiones xenofóbicas porque tú lo decías al principio, somos una sola tierra y de hecho en algún momento fuimos una sola tierra, compartimos la misma historia, nuestros mismos próceres, tuvimos incluso el mismo territorio en algún momento de todo este proceso histórico. La Gran Colombia. Claro, y incluso el mismo Libertador, Simón Bolívar. El mismo Libertador. Zonas como Táchira, Barinas, en Venezuela pertenecían cuando eran provincia de Bogotá. O sea, hay una historia que nos une. Hay además, si salimos en este momento y consultamos a la gente, vamos a encontrar que la gran mayoría tiene algún vínculo, tuvo algún vínculo con Venezuela, bien porque tenga un familiar, porque trabajó, porque recibía algo de Venezuela. Entonces, tenemos muchísimas cosas que nos unen, nos parecemos muchísimo. De manera que no creo yo que pueda darse el espacio para esas explosiones, quizás un poco lo que pudiera estar ocurriendo en Perú. Pero pienso que debemos motivar desde acá, desde estos espacios que agradecemos muchísimo en los que tú nos invitas, hacia enfocarnos en lo positivo, porque están ocurriendo muchas cosas positivas dentro de la migración. Ahora, Adriana, la Fundación está atravesando una pequeña crisis económica, de financiación. No hay tantos recursos para mantener tantas atenciones, entre 700 y 800 comidas, eso es muchísimo. Es momento de que, por ejemplo, la ONU abra ese radar y pueda enviar vía más expedita recursos para atender esa situación, por ejemplo, la ONU. Sí, bueno, nuestro llamado está dirigido a distintas instancias. Obviamente, los organismos internacionales, quienes ya se abocan, pero que aún no se concreta la ayuda específicamente con Bucaramanga. Bucaramanga tiene una circunstancia especial y es que somos invisibles, no nos ven, a pesar de que recibimos el impacto con la misma contundencia de una ciudad en la zona de frontera. Y quienes salen de Cúcuta es como entrar en un tubo y revientan en Bucaramanga. Pero Bucaramanga no recibe ni la atención ni los recursos que recibe Cúcuta, por ejemplo. Entonces, esto está dificultando el actuar de las ONG, que además en Bucaramanga son pocas, y que no estamos recibiendo ningún tipo de aporte. Sí, la convocatoria sería a estos organismos internacionales, pero también, por ejemplo, la empresa privada. Yo creo que es una gran oportunidad para que su cuota de responsabilidad social, empresarial, se canalice por estas vías. Y esto va a redundar en beneficio, es un ganar-ganar. En la medida en que aliviemos este impacto, también esa molestia que se genera en los ámbitos en torno al comercio y a todo esto va a disminuir. De manera que la convocatoria es muy amplia. Además, también necesitamos voluntarios. Somos muy pocos haciendo mucho en un ámbito geográfico muy amplio. Antes de despedirla, las redes, los contactos para tener esa comunicación, y quienes quieran ayudar, por supuesto, se puedan comunicar con ustedes en la Fundación Entre Dos Tierras. Sí, bueno, nos van a encontrar, creo, allí las tienen, nos van a encontrar, estamos en todas las opciones en las redes, en nuestro correo. Es muy fácil, de hecho, tenemos voluntarios que nos contactan por su cuenta y, bueno, han hecho una labor interesante. Yo quiero, antes de despedirnos, quiero mencionar
La Fundación Entre Dos Tierras recientemente desde junio forma parte como socio fundador de la Coalición por Venezuela. Y es importante que lo conozcamos porque se generó aquí un espacio de incidencia muy importante y de articulación de esfuerzo. Esto ha servido también para que nos ayudemos entre las ONG que trabajamos por Venezuela, que además en este momento agrupa a 12 países y va creciendo. Y el aporte de organizaciones de Colombia ya son 13 organizaciones y nos ha permitido articularnos y ayudarnos en el esfuerzo, además de hacer incidencia. Tuvimos hace poco al grupo, a la Fundación Espíritu Santo de Tunja, que nos apoyó en Bucaramanga, y también a los amigos del Canadá, Venezuela Democracy Forum, que nos ayudaron. Y en este momento, mientras estamos hablando, ellos están llevando a cabo una campaña para recoger bufandas, gorros y abrigo, porque uno de sus miembros, Josué Ramírez, estuvo con nosotros en la ruta y pudo identificar las necesidades en el frío de niños, sobre todo de niños. De manera que esta instancia, que además de darnos vocería en la OEA, porque estuvimos en la 49ª Asamblea, y estuvimos muy bien representados por Juan Carlos Viloria, que es el que llevó adelante esto junto con Pilín León, a través de su fundación Venezolanos en Barranquilla. Hemos logrado articularnos y canalizar este esfuerzo. De manera que estamos haciendo cosas, creo que lo estamos haciendo bien y solo nos falta un poco más de respaldo, de ayuda, para que todos logremos beneficiarnos y el impacto disminuya y finalmente terminemos siendo lo que hemos sido siempre, hermanos. En la misma semana en la que los demócratas le iniciaron el proceso de juicio político en el Congreso, el gobierno de Donald Trump reactivó una investigación contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, su rival en las elecciones presidenciales del 2016. Así lo reveló el diario The Washington Post. La administración asegura que nada tiene que ver el procedimiento del impeachment con la reapertura de las pesquisas contra Clinton. La administración Trump reactivó la investigación contra Hillary Clinton momentos después de que la exsecretaria de Estado se refiriera así a un eventual juicio político contra el republicano. Se debe proceder con una investigación de impugnación contra el presidente, quien ha traicionado su juramento a defender la Constitución. Él representa un peligro claro para nuestro futuro y para nuestra democracia. Según una publicación del diario The Washington Post, el gobierno reabrió una investigación contra la excandidata presidencial, rival de Trump en las elecciones de 2016, por el uso de correos electrónicos privados para manejar asuntos del gobierno cuando ocupaba el cargo de secretaria de Estado. Pese a que hace 3 años el FBI determinó que los hechos no eran una causal para presentar cargos contra la demócrata, la pesquisa continuó. La publicación indica que al menos 130 exfuncionarios de la Casa Blanca vinculados a Clinton fueron llamados por el Departamento de Estado para declarar sobre el asunto de los emails enviados hace más de 2 años desde un servidor privado. El organismo indicó que esta parte de la investigación no está relacionada con una orden del presidente, sino con el tiempo que les tomó revisar todos los correos electrónicos vinculados con Clinton. La investigación se conoce la misma semana en la que el Congreso inició el proceso de juicio político contra Trump por la presunta presión sobre el presidente ucraniano para investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, potencial contrincante del mandatario en las elecciones de 2020. Coincide además con el apoyo expresado por Clinton al impeachment y sus reiteradas denuncias sobre una posible manipulación de las elecciones de 2016. Sabemos quién es Donald Trump desde hace tiempo. Sabíamos que era un hombre de negocios corrupto que engañaba a la gente. Sabemos que su campaña invitaba a adversarios extranjeros a manipular nuestras elecciones. Y ahora sabemos que en el desempeño de sus funciones como nuestro presidente, nos ha puesto en peligro a todos al anteponer sus intereses personales y políticos a los intereses del pueblo estadounidense. Justamente este fin de semana desde la Casa Blanca el presidente volvió a referirse al proceso y lo calificó como una estafa. Lo que está sucediendo ahora es la estafa más grande en la historia de la política estadounidense. Los demócratas quieren quitarle las armas, quieren quitarle su atención médica, quieren quitarle su voto, quieren quitarle su libertad, quieren quitarles a sus jueces, quieren quitarles todo. No podemos permitir que esto suceda. Aunque varios de los funcionarios citados por The Washington Post aseguraron que la investigación contra Clinton no tiene motivaciones políticas, otros afirman que hay un interés por mantener el tema sobre la mesa para empañar la credibilidad de los demócratas. Entre tanto, Donald Trump felicitó esta semana al presidente de México por mostrarle respeto a la protección de la frontera sur del paso de migrantes indocumentados. Me gustaría agradecerle al presidente López Obrador de México por su grandiosa cooperación que estamos recibiendo y por poner ahora 27,000 tropas en nuestra frontera sur. México nos ha estado mostrando un gran respeto.
y les respeto a sí mismo. Y más de 2.000 migrantes provenientes de Honduras que fueron detenidos cuando intentaban ingresar de manera ilegal a Estados Unidos se fueron deportados a su país. La medida forma parte del acuerdo firmado en junio pasado entre México y la Unión Americana que busca frenar el flujo migratorio de ilegales. De acuerdo con información divulgada por organizaciones defensoras de los derechos de los indocumentados, entre los retornados se figuran más de 800 unidades familiares. Según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, entre enero y mediados de septiembre de este año han sido retornados al país centroamericano 85.500 hondureños que estaban en condición irregular en territorio de los Estados Unidos. Según el gobierno hondureño, las acciones puestas en marcha por la administración de Donald Trump parecen estar surtiendo efecto. Las medidas que contemplan el aumento de efectivos de seguridad y el retorno a la frontera mexicana de inmigrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos habrían reducido el flujo migratorio de hondureños en 60.2%, de acuerdo con datos de las autoridades. 13.377 hondureños fueron detenidos en agosto pasado en la frontera estadounidense frente a los 33.620 capturados en julio. De acuerdo con la Cancillería de ese país, alrededor de 1 millón de hondureños viven en Estados Unidos, la mayor parte de ellos en condición irregular. Son personas que han escapado de situaciones peligrosas como la violencia. Bien, vamos a esta hora a hablar sobre este tema con Carla Rivas, es la coordinadora de la red jesuita con migrantes. Bienvenida a la tarde fin de semana de NTN 24, es un gusto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a la audiencia de NTN y la tarde, fin de semana. Señora Carla, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, entre los retornados figuran más de 85.000 migrantes. ¿Qué va a pasar con estos hondureños que son regresados a su país? Bueno, la pregunta aplica no solo para estos 800, sino casi 85.000 hondureños, hondureñas que ya han sido deportados, especialmente de Estados Unidos y de México, en lo que va del año, superando la cifra con la que cerramos el año 2018. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, están volviendo a un país del que estaban huyendo porque no tenían unas condiciones económicas que les permitieran estos padres y estas madres de familia asegurar un alimento, asegurar una educación de calidad y sobre todo asegurar un ambiente seguro para que esta familia pudiera desarrollarse aquí en el país. Pues vuelven a este país que les ha expulsado sin las mínimas posibilidades de encontrar lo que les obligó a irse del país. Pues vuelven a un país sumamente violento, un país con los niveles de pobreza más altos. De hecho, hay 6 de cada 10 personas en Honduras están bajo la línea de la pobreza. Un país que es sumamente desigual, el más desigual en Centroamérica. Es un país, sin embargo, que tiene muchas riquezas, pero estas riquezas están concentradas. Eso es un poco la historia de lo que va a pasar con estas 800 unidades familiares, pues vuelven al país del que estaban huyendo. Ahora, ¿hay alguna estrategia del gobierno para recibir a estos migrantes? Mira, la estrategia que hay, y según los monitoreos que nosotros desde la Red Jesuita con Migrantes y la Pastoral de Movilidad Humana estamos realizando, directamente el gobierno no los está recibiendo, sino más bien otras personas. Por ejemplo, quienes están siendo retornados de México, los recibe CICR y hay un protocolo con asistencia de diferentes organizaciones para atenderlos y hay una rutina que cumplen cada uno de ellos y básicamente son las mismas para niños y para adultos, aunque son rutas diferenciadas cuando llegan niños, cuando llegan adultos o cuando llegan unidades familiares. Pero es exactamente el mismo protocolo que se aplica cuando son deportados de Estados Unidos que vienen al aeropuerto de San Pedro Sula. ¿Qué significa? En sencillo, este protocolo se les recibe 15 minutos antes de que llega el avión, en el caso que vengan de Estados Unidos, se les quita a las esposas,
llegan, aterrizan en el aeropuerto de San Pedro Sula, se les recibe, hay una orden religiosa, las escalabrinianas que están coordinando el centro, se les entrega un café y una baleada, que es como, digamos, como una comida típica, es una tortilla con frijoles y queso. Luego se les entregan sus pertenencias y posteriormente hacen un chequeo migratorio como cualquier persona que está entrando o saliendo del país. En ese interín, entre que comen una baleada y hacen el chequeo migratorio, a las personas se les ofrecen los programas que tiene el gobierno dentro de una plataforma asistencialista, pero simplemente se les piden los nombres, o si necesitan trabajo, si necesitan educación, si necesitan salud, pues los dejan en una lista de espera que nunca finalmente les llaman para ofrecerles ni trabajo, ni educación, ni nada por el estilo, según los testimonios que nosotros tenemos. Señora Carla, ¿cuál es la situación económica, de salud, de empleo de un migrante que regresa a su país? Hay varias opciones de acuerdo a los perfiles. Lo que estamos viendo especialmente en la era de Trump es que están deportando todo tipo de perfil de personas. Normalmente en Obama lo que habíamos visto eran personas que recién estaban llegando a Estados Unidos y los deportaban. Pero en la era de Trump lo que hemos visto es personas que tenían 20 años. Por ejemplo, yo hablé con un señor de 56 años que le había montado su empresa, una cosa pequeña de pintura, que tenía 3, 4 empleados, y con ese tipo de contratos él mantenía a su familia y mantenía 4 familias más de manera indirecta. Él se pasó una luz, llegó la policía de tránsito, le chequearon su estatus y se dieron cuenta que él no tenía un estatus regular y lo deportaron. Entonces le digo yo, ¿usted qué va a hacer aquí? Yo es que no sé qué hago aquí, yo no conozco a nadie de aquí, toda mi familia y mi vida está allá, pero entonces ¿qué va a hacer? Le pregunto yo me voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de perfil de gente que ha estado muchísimo tiempo fuera del país, en el país al que vuelven a su país, no hay ningún tipo de condiciones para que lo puedan absorber, porque además, si son personas que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, traen un tipo de capacidades muy específicas, por ejemplo, para manejar un tipo de maquinaria que aquí no existe. Si son jóvenes y han podido aprender a hablar inglés, pues tienen la oportunidad de trabajar 4 horas al día en un call center atendiendo pues diferentes negocios que también ahora lo pueden hacer. Pero lejos de eso también van a tener que ponerse a la fila de centenares de personas que todos los días salen a buscar trabajo y no lo encuentran. Quiero agradecer a Carla Rivas, es la coordinadora de la red de Jesuita con Migrantes, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos, y muy buenas tardes.